Hola y muchos saludos a todos los alumnos de octavo año básico. Espero que se encuentren bien, que se estén cuidando lo más que se pueda y les voy a explicar un poco ahora en qué vamos a seguir trabajando en la asignatura de artes visuales. Vamos a continuar nuevamente retroalimentando, ¿cierto? Un poco del contenido que ustedes ya hayan visto anteriormente, y para los que no, también esto puede servir bastante aún para aumentar el conocimiento referente a la asignatura. Esto nunca está de más. Entonces, el tema del que vamos a hablar ahora un poco es sobre los iconos. Vamos a hablar sobre algo que influye bastante en nuestra cultura actual y cómo esto se origina y básicamente cómo va evolucionando un poco hasta la actualidad, donde ustedes ahí van a tener que indagar un poco también cuál es la relación que esto tiene con las artes visuales, que es lo que nos convoca acá, y con la cultura en general. Ahora, tenemos que entender un poco que cuando hablamos de un icono popular, ¿cierto? La palabra icono en sí tiene un origen bastante más antiguo a como lo podemos conocer ahora. Tenemos acá una definición que nos habla de qué son los iconos en las artes visuales. Y esto es muy importante saberlo porque si ustedes lo investigan, iconos, artes visuales, lo primero que les va a aparecer es algo de esto y puede haber una especie de confusión. Por lo tanto, acá lo vamos a aclarar. Dice, un icono, tanto con tilde o sin tilde, está bien escrito, significa literalmente imagen. Es una obra de arte religioso del cristianismo oriental en el que se representa a Jesús, a María, a los santos, los ángeles o cualquier evento bíblico. Básicamente un icono es una imagen como la que tenemos acá al lado de la definición. Entonces, tenemos que, si buscamos en arte, el icono tenía una connotación principalmente religiosa, cristiana. Eran todas estas imágenes que hoy en día también existen y yo creo que muchos tendrán quizás alguna imagen en su casa o habrán visto una en la que la gente rezaba frente a estas imágenes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hubo un periodo en la historia, estamos hablando de muchos años atrás, 500 años de historia antes, en que se buscó destruir estas imágenes. Se consideraba por temas religiosos que los íconos no eran algo bueno, que contradecían un poco lo que era la fe cristiana y por lo tanto se destruyen. Solamente sobreviven algunos. Si se fijan, la imagen está bastante deteriorado y generalmente eran pintados en paredes. Ahora, si nos saltamos varios años de historia hasta un poco la era actual, vamos a hablar de lo que son los iconos pop, iconos populares básicamente. ¿Qué es realmente un icono popular? Esta terminología está constituida por dos palabras, icono y popular. Uniéndolas en un solo contexto dan referencia a una figura categórica o especial que en esencia representa o identifica a una comunidad o sociedad en general. Por lo general, este tipo de íconos o estrellas componen a la cultura popular de un país. En niveles más generales, se puede mencionar cómo funciona un icono pop, puesto que la mayoría de las veces en esta lista se incluyen a personajes del mundo del arte y el entretenimiento. Tómense su tiempo para analizar muy bien esta definición, pero si nos vamos ahora a los ejemplos, va a quedar todavía mucho más claro de qué estamos hablando. Básicamente, un icono, para que lo entendamos bien, un icono popular es alguna figura que representa algo, representa algún ideal, es parte de una cultura. Existen iconos a nivel mundial que son reconocibles en todo el mundo, pero también tenemos iconos que son propios quizás solamente de nuestro país, que nosotros los vemos y sabemos lo que representan. Representan algún suceso, algún ideal. Incluso un icono, antes de pasar a los ejemplos, no necesariamente tiene que ser una persona real. Puede ser algún personaje ficticio. Ahora, tenemos acá las características.
Para que quede más claro aún, el trabajo o el área en la que aplican sus habilidades o conocimientos, el atractivo físico o la estética que estos poseen para expresarse, la representación de estos en algún ejemplar ideal de la sociedad o cultura popular, sobrenombres y apodos conocidos por todo un público en la sociedad. Estas son básicamente las características que más o menos reúnen los íconos populares hoy en día para ser considerados como tales. La imagen que tenemos en la pantalla, yo sé que muchos, prácticamente todos la reconocen, independiente de que no vean la serie. Los Simpsons son un ícono popular. ¿Por qué? En primer lugar, porque son la serie animada más larga que hay hasta la fecha y porque son una representación de lo que sería la cultura un poco estadounidense. Sin embargo, aún así son reconocibles en todo el mundo por el humor, por su estética. Uno los ve y inmediatamente reconoce algún personaje por el color amarillo, ¿cierto? Por lo tanto son un ícono. Incluso se han aplicado también a muchos memes. Ahora, si hablamos particularmente de los memes, también podemos decir que representan un poco de nuestra cultura popular, ¿cierto? Hay memes que se han vuelto íconos a nivel mundial. Eso también cuenta. Harry Potter es también un ícono popular, es una saga de películas que independientemente de que uno haya leído los libros o no las haya visto jamás, aún así uno las conoce. ¿Y por qué son tan importantes? ¿Por qué pasaron a ser un ícono popular? Porque marcaron un poco el retorno de una gran parte de la juventud a la lectura, por los ideales que representa la saga para muchas personas, porque marcaron a toda una generación. Hoy día podemos encontrar muchos productos relacionados a lo que es esta saga. Por lo tanto, independientemente de que uno no esté interesado en ella, a uno se la menciona, uno ve una imagen y uno ya sabe inmediatamente que estamos hablando de esto. Ahora, una persona que esté más relacionada al ámbito científico o político, a un ámbito no tanto del entretenimiento como los que vimos anteriormente con Harry Potter y los Simpsons, también puede ser un icono popular. E incluso a veces tampoco no necesariamente por el área del conocimiento en el que aportó un poco esta persona. La imagen que tenemos acá, yo sé que muchos la deben haber visto y es del científico Albert Einstein, ¿cierto? Que él nos aportó muchas cosas a la ciencia como lo que es la teoría de la relatividad. Ahora, hay muchos que por un tema de habilidades, ¿cierto? No conocen sobre esta teoría o la han escuchado, no la entienden, pero sin embargo, esta imagen en particular de él pasó a ser un ícono popular. ¿Por qué? Por el llamativo del físico también, ¿cierto? Por la expresión, por la mueca que él estaba haciendo al momento de esta fotografía. La podemos ver impresa en camisetas, en un sinfín de artículos. Por lo tanto, más allá de que uno esté interesado o que conozca a fondo lo que él aportó al mundo de la ciencia, la imagen en sí de él con la lengua pasó a ser un ícono popular. Ahora, también existen muchos artistas musicalmente hablando, ¿cierto? Que han pasado a ser íconos populares, algunos a nivel más mundial, como los tres que tenemos en la pantalla, que serían Madonna, Michael Jackson y Prince, que son mundialmente conocidos independiente de que uno escuche o no su música, ¿cierto? Continúan vigentes hasta el día de hoy. También podemos encontrar ejemplos más en la música actual, algunos quizás también a nivel mundial o algunos quizás limitados a cierta región. Y por último, yo sé que muchos van a reconocer la imagen que voy a poner a continuación. Este perro pasó a ser un ícono popular en Chile gracias a la crisis que estuvimos viviendo hace un tiempo atrás. Y por lo tanto representó ciertos ideales, ciertas actitudes que a la gente le parecían simpáticas y pasó a ser un ícono. Solamente de esta parte del mundo, sí, porque es algo que nos concierne solamente a nosotros como país, pero aún así un ícono popular igualmente. Bueno, así yo sé que pueden encontrar muchos ejemplos más y para finalizar vamos a hablar un poco acá del contenido relacionado a tecnología, que nuevamente va a ser la identificación de problemáticas y necesidades, tanto grupales
Entonces, la actividad a realizar es bien simple. Realizan un dibujo sobre algún icono popular. Ahí ustedes investigarán alguno, tendrán alguno en mente que les interese particularmente. Una vez acabado esto, investigan y redactan brevemente, solo un par de líneas, cuál es el origen de este icono y todos los aspectos relacionados al por qué es reconocido como tal, ¿cierto? Cuál es básicamente el ideal o el tipo de imagen que representa. También si es mundial o solamente nacional. Y luego responden las siguientes preguntas. ¿Crees que existe un cambio en la actualidad referente a los iconos religiosos? ¿En qué se evidencia esto? ¿De qué manera crees que se relaciona un icono pop con las artes y la cultura? Y por último, ¿crees que siempre están surgiendo nuevos iconos? Básicamente, ¿por qué? ¿Y crees que esto está relacionado con alguna necesidad de los seres humanos? Ahí eso se los dejo al criterio de cada uno. Reitero que utilicen el cuaderno croquera que tengan para la asignatura y el material que ustedes tengan a mano para la actividad. Entonces, esperando que puedan realizar esto de la mejor manera posible, les mando mucho ánimo y como dice abajo, cuídense mucho.